escuchar palabra de Dios. Palabra que vino en tiempos del profeta Oseas, aproximadamente 700 años antes de la aparición de Cristo. Oseas fue un varón a quien Dios le da un mensaje y le habla y le dice: Oseas, ve y dile al pueblo, porque de eso se trata la palabra de Dios, del compartirla con otros. La Escritura dice que la palabra no es para ocultarla, para guardarla, la palabra es para compartirla. Y quien la comparte, dice la Biblia, que aquel que reparte se le da más, y aquel que no reparte se queda con lo poco que tiene. Aquel que tiene más, dice la Escritura, más se le da, y al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará. Cuando yo leí esta Escritura dije: Dios es un Dios injusto. ¿Por qué darle a Dios lo poco que aquel que tiene poco a duras penas ha podido conseguir? ¿Y por qué le va a dar al que ya tiene más? Nuestra mente diría: dale más al que no tiene nada. Repártele un poco a aquel que tiene escasamente, y al que tiene mucho, quítale un poco y dale al otro, para emparejarlo a todos. Sin embargo, Dios no actúa según nuestros propios pensamientos, según nuestra lógica. Dios actúa según su voluntad, y la voluntad de Dios es que la palabra corra como aguas, que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de este mundo. Así que quien tenga palabra de Dios hoy, Dios le dará más. Quien tenga bendición de Dios hoy, Dios le dará más, le va a multiplicar más. Esa es la promesa de Dios. Dice que aquel que da, recibe. Porque aquel que tiene, no tiene porque la ha puesto en el banco y ha ganado intereses. No tiene porque ha ido a conseguir con astucia y a robarle la bendición de su hermano, o de su vecino, o de otro predicador. Tiene porque la ha compartido, y el compartir le ha llevado a la multiplicación. El dar, dice la Escritura, te lleva a la multiplicación. Por algo la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Porque tú das y Dios te multiplica. Las palabras, Dios te da más palabras. Oras por los enfermos, Dios te da más milagros. Oras por los que están cautivos, Dios te da más poder. Es así. Ahora, lo poco que tienes tú lo escondes, y de a poco comienzas a perderlo. Lo poco que tienes, con timidez, no quieres compartirlo con otros, y de a poco lo pierdes. Son como los músculos. Si no los usas, los pierdes. La persona que va a un gimnasio un día tiene que saber que va a entrar en una cadena de trabajo en la cual él va a tener que seguir haciendo gimnasia prácticamente el resto de su vida para poder mantener esos músculos. En el momento en que él deje de hacer gimnasia, los músculos los irá perdiendo. ¿Para qué tener músculos tan grandes si no vas a levantar peso grande? Entonces los músculos automáticamente van tomando y volviendo a la dimensión anterior, a lo que está en tu cuerpo, en tus genes. Pero si los músculos están siempre trabajando, reciben la información de que deben estar cada vez más fuertes. Esa es la forma. La palabra de Dios hay que compartirla. De eso se trata el mensaje que Dios le dio a Oseas. 750 años antes de Cristo, Dios le dice a Oseas: ve y háblale a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo. Oseas, párate en las puertas de las ciudades y declara mi palabra a mi pueblo. Oseas comenzó a dar la palabra de Dios. Y algo extraño empezó a ocurrir en la vida de Oseas. A medida que Oseas era obediente a la voz de Dios, Dios le volvía a hablar. Y Dios te llama y sos obediente, y Dios te vuelve a hablar. Y Dios te bendice y multiplicas la bendición, y Dios te vuelve a bendecir. Y Dios te usa para una tarea específica, y sos obediente, y Dios te vuelve a utilizar otra vez, y así cuando te das cuenta, estás transformado en una mujer de Dios o en un hombre de Dios, sin darte cuenta, sin siquiera buscarlo. La obediencia, la actitud te llevó a encontrar el camino de la bendición. El camino que encontró Oseas. Sin embargo, Oseas predice la destrucción del pueblo de Israel. Oseas le dice al pueblo: ustedes van a ser destruidos. Las cosas le van a ir de mal en peor si ustedes no cambian de actitud. El pueblo no quería escuchar malas noticias. La gente está cansada de escuchar malas noticias en esta vida. Lo que menos quiere es escuchar una más. La gente quiere escuchar una noticia buena, una noticia agradable. La buena noticia era que cuando Dios le dio la mala noticia, ¿cuál es la diferencia? Que hoy prendes el televisor y dices: 20.000 murieron aplastados por las olas de un tsunami, 50.000 en un terremoto. Cayó un avión en medio del océano, 300 murieron. La guerra entre judíos y palestinos se ha llevado 50 víctimas más. Y las malas noticias que recibes
Son noticias en las cuales tú no puedes cambiar ninguna historia. Está lejos de ti el cambiar la historia. Va a aguantar todo, que hay menos trabajo, que aumentó el índice de desempleo en algunos países de Europa, que la economía a nivel internacional todavía está tambaleante, está incierta. Y tú dices, ¿qué puedo hacer yo para cambiar o revertir esta historia? Sientes que te han dado una mala noticia y que no tienes la solución. No tienes la solución para poder cambiar o revertir esa historia. Sin embargo, cuando Dios habla a sus hijos, Dios nunca te da una mala noticia cuando ya no hay más nada que hacer. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el objetivo? Dios, cuando le da una mala noticia al pueblo, es porque el pueblo puede revertir la historia. Es porque el pueblo puede cambiar. Es más, Dios dice, si mi pueblo, aquel sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, invocar en mi nombre, se apartaran de sus malos caminos, entonces, dice Dios, aquello que ha sido mala noticia por muchos años, la sequía, la pobreza, las enfermedades, los cielos cerrados, dice Dios, entonces yo abriré la ventana de los cielos otra vez y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te das una idea de la diferencia entre las malas noticias, que son aparentemente malas para ti cuando lees la Biblia. ¿De qué sentido tendría darle una mala noticia a un hombre y decirle, te vas a ir al infierno, estás condenado, si él no puede cambiar la historia? Las malas noticias en la Biblia son para un cambio, son para que el hombre alcance a reaccionar. Ese fue el mensaje de Oseas al pueblo, ese fue el objetivo de él, ir y pararse ante el pueblo y decirle, ustedes las cosas le van a ir mal, tiene que cambiar la actitud. Según la Biblia, Dios le habla a cierta tribu, libro de Oseas capítulo 13. Dios le habla a la tribu de Efraín. Y junto con la tribu de Efraín, Dios ejemplifica el destino de 11 tribus más, de 10 tribus más. Capítulo 13, el libro de Oseas. Vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede darle un fuerte aplauso al Rey de Gloria? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura, libro de Oseas, capítulo 13, verso 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con tus ciudades, tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol os redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Cuando Dios le da un mensaje a Efraín, este mensaje no es un mensaje solamente a la tribu de Efraín, es un mensaje a todos los que eran parte de Israel, todos los que eran parte de ese pueblo y de esa nación que quería buscar el nombre de Dios. Y Dios le dice, ustedes están perdidos, no hay esperanza para ustedes, no hay una solución. Buscaron encontrar sus propios caminos y todo les fue mal. Buscaron administrarse por ustedes mismos, dándome la espalda a mí, y todo les fue mal. Pusieron la confianza en su gobierno, en su rey, y todo les fue mal. Oseas comienza a hablarle a Israel. Israel iba a ser destruida, y dentro de ellos está la tribu de Efraín. Más le dice así, verso 13, Oseas capítulo 13, verso 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Porque venían tiempos distintos. Habían llegado tantas maldades y tantos tropiezos que Dios había planeado una etapa distinta para Efraín. Pero dice la Escritura, dice así la Escritura, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Ahora iban a hacer algo nuevo.
dentro de un mismo pueblo, dentro de una misma persona, dentro de los mismos habitantes, iban a hacer algo nuevo. Una etapa nueva iba a comenzar. Un tiempo nuevo había sido dictaminado de parte de Dios. Solo ellos tenían que dar un paso más. Imagínate el hijo en el vientre de la madre 9 meses. 9 meses alimentándose, la madre hablando a su hijo, acariciándose el vientre, tratando de ver cómo se movía, jugar cuando saca su patita para un lado, su pie para otro lado. Con todos los sueños, con todas las esperanzas, no un día. Son 9 largos meses. Yo escuché varones que decían, pero ya era de sacarlo y de tenerlo en mis brazos. A los 4 meses, imagínate, desesperados. Los padres primerizos decían, ¿cómo? La madre no se preocupa porque dice, yo lo tengo adentro. Pero el padre es como que es ajeno a esa etapa de gestación. Y este papá decía, ya me da ganas de sacarlo y tenerlo en mis brazos. 9 meses. Y el punto culminante es un solo día. El día en que van a nacer. Justo el día en que van a nacer, dice que Efraín se detiene. Pero ¿cómo hizo tanto? Se alimentó, soportó incluso tal vez algunos golpes. ¿Cuántas madres? Tal vez incluso con accidentes, madres embarazadas, caídas y todo. Esta criatura se fue gestando en 9 meses. En un solo día se va a definir el futuro de su vida para siempre. ¿Y qué dice que hace? Se detiene. Alguno dirá, pastor, pero es una cuestión de tiempo nomás. Se podrá detener un tiempito. No es una cuestión de tiempo. No para Efraín, no para tu vida y no para los que están escuchando este mensaje a través de la radio o de cualquier medio digital. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de vida o muerte. Al detenerse el hijo, no solamente pone en riesgo su salud, pone en riesgo la salud de su madre. ¿Cuántas madres han perdido la vida? El hijo no pudo nacer, la madre no tenía más fuerzas. Perdió la vida el hijo y perdió la vida la madre. O el hijo nació, pero la madre murió. Dice la escritura así: es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Es un hijo que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, no sabe que ha venido un tiempo nuevo para su vida, un tiempo de bendición. Ha hecho tanto, ha caminado tanto, ahora le falta un pequeño esfuerzo nada más. Salir. Y él cree que no es salir. En la necedad está atada a él. Dios esperaba que Efraín pudiese emerger de las cenizas, que Efraín se pudiese levantar del medio del pecado. Ese es el mensaje de Dios. Cuando Dios le habla al hombre o a la mujer, no le habla para condenación. No envió Dios a su hijo al mundo a condenar al mundo, dice la escritura. Hay personas que hablan la Biblia y parece que les gusta cuando hablan de juicio y de sangre y de fuego. Se gozan, son masoquistas cristianos. Pero ninguna persona, Dios a ninguna persona le va a dar el mensaje de condenación. El mensaje de la palabra es un mensaje de esperanza. Y cuando Dios habla de castigo para que el hombre revea su situación, su vida, y se vuelva a Dios, como en el caso de Efraín. Dios le habla a Efraín, y si luego lees en tu casa todo lo que Dios le dice a Efraín, pero luego le dice a Efraín, ya no deberías detenerte más al punto de nacer. Ya no deberías detenerte más tanto tiempo. Ya tendrías que haber nacido tiempo atrás y todavía no naces, y tal vez nunca nazcas. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es que nazca, pero el niño no quiere nacer. Considera que no es el tiempo, o no tiene fuerzas, o no sabe que es su destino natural en esta vida el nacer. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, no es parte de una opción, porque no es parte de una opción cuando alguien está en el vientre y dice, ¿salgo o no salgo? Es parte de la naturaleza, del destino que se te ha trazado como un ser humano. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, no es parte de una opción el tomarla o no tomarla. Puedes hacer lo que tú quieras, pero es parte de la voluntad de Dios que este mensaje esté llegando a tus oídos. No casualidad. Es parte del plan que Dios tiene con tu vida. Alguno dirá, bueno, pero yo no lo recibo. Lo que estás haciendo es retrasar un plan de Dios, poniendo en peligro
no solamente tu propia vida, sino poniendo en peligro en muchos casos la madre. Algunos dirán, pastor, ¿cuál es la madre? La madre es la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han cerrado porque los que estaban en la iglesia no estaban maduros para nacer, para entrar a una bendición nueva? Se terminaron arrancando los ojos unos a otros y la iglesia quedó abandonada y cerrada. Los hijos muertos y la madre muerta. No pudieron nacer los hijos porque eran hijos no sabios, porque no entendían que iba a venir una etapa nueva, un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de aprendizaje. Dice la Escritura, Efraín es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo, no hace unos segundos, hace rato, dice Dios, que él debería dejar de detenerse al punto mismo de nacer. Llega al punto de que viene la bendición, hizo 20 pasos, le falta uno más y no lo da. Pero sí hizo tantos pasos. ¿Sabes cuántas personas se han parado incluso en la puerta de la iglesia? Y decían, yo paré afuera de la iglesia, escuché la palabra, Dios tocó mi corazón y me fui. Así dijo un hombre. Yo venía y paraba a la puerta de la iglesia. Cuando miraba para adentro, decía, tengo que entrar. Y algo me decía, no es el momento de entrar. Pero ¿cómo no es el momento? Si es el momento de escuchar la palabra, es el momento de tu bendición. Y si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón en esta noche. ¡Aleluya! Si escuchas la voz de Dios, es porque ha llegado el tiempo de abrir el corazón. Algunos dirán, no, pero el pastor es optativo. Uno lo escucha y uno lo toma o uno lo rechaza. Quien sabe de la palabra de Dios sabe que no hay nada optativo en el mensaje del Señor. Cuando Dios te habla, tienes que responder. Cuando Dios llega con el mensaje a tu corazón es porque hay un plan, porque hay un camino que Él trazó para ti. Ahora uno dice, bueno, pero yo lo elegí transitarlo, y otro dirá, yo no lo elegí transitar, pastor. Lo único que has logrado hacer es retrasar un plan de Dios. Y yo te puedo asegurar que tarde o temprano entrarás en ese camino. El asunto es bajo el riesgo de tu propia vida espiritual, bajo el riesgo de la vida de los que te rodean o de los que están a tu lado. Dios dice, Efraín es un hijo no sabio. Se detuvo al mismo punto de nacer hace un tiempo. Cierta hermana fue a dar a luz y yo le digo, ¿cómo fue tu embarazo? Y dice, no, lo que pasa es que me tuvieron que hacer cesárea. ¿Pero por qué? Le digo, sí, es el primer hijo. ¿No será que te quisieron sacar dinero las clínicas o los médicos que a veces dicen hagamos cesárea porque cobramos más internación, etcétera, etcétera? Y dice, no, lo que pasa, pastor, dice, es que cuando estaba a punto de dar a luz, mi hijo se durmió. ¿Cómo? Le digo yo. Se durmió, pastor, dice. No entendió el tiempo que estaba viviendo. Así que estaba dormido. Y era el momento del nacimiento, de respirar el aire de este mundo, de ver al sol, de darle la bienvenida en esta vida. Justo en ese momento se durmió. En ese momento, habiendo tantos momentos para poder dormir, justo en ese momento, en el momento de su bendición. Así le pasó a Efraín. Dios había planeado el momento del cambio. Dios le dijo a Efraín, todo te fue mal. Y de hecho, yo puse muchas piedras en tu camino para que sufras, para que te duela, para que llores, para que te quebrantes, para que llegado el momento, nazcas a una nueva bendición. Pero ¿qué pasó? Sufriste las piedras, sufriste las tormentas, derramaste lágrimas, lloraste, y cuando llegó el tiempo de nacer, te detienes. No quieres nacer, no quieres entrar a la etapa nueva. ¿Por qué te detienes? Dice Dios. ¿Por qué, Efraín, te detienes? ¿No ves que aún tengo planes contigo? Efraín había quedado atemorizado. Ahí no quería salir, porque Efraín había sufrido tanto que decían, mejor me quedo donde estoy y así estoy bien. Así dicen algunos, yo donde estoy me quedo, porque ¿qué tal si mañana quiero salir a hablarle a alguien de Dios y no me salen las palabras? ¿Qué tal si quiero incluso ser un pastor y mañana me doy cuenta que no soy llamado a ser pastor, o que no tengo las fuerzas para hacerlo?
y te detienes y hay una bendición grande del otro lado. Y Dios le dice: Efraín, sos un hijo no sabio. Ya tiempo hace que no deberías detenerte al mismo punto de nacer. Cierto día, un hombre se asombró y se asustó por la noticia que le llegó a él. Alguien viene y le dice: ¿sabes que nuestro reino está bajo una gran amenaza? Él dice: ¿cómo? Había empezado a reinar a los 25 años más o menos. Era muy joven, pero sin embargo él confió en Dios. Tuvo tanto amor y tanta confianza en Dios que todo le iba bien. Todo le iba bien. Al punto que nadie se había animado de los reyes que estuvieron antes que él de tomar una decisión tan firme y tan contundente. Era un asunto tocante a la serpiente que Moisés había hecho en el desierto, la serpiente de bronce. Pero él dijo: ya mucho tiempo el pueblo va y le pone incienso a la serpiente. El pueblo va a terminar invocando a la serpiente antes que a Dios. Y lo que fue en un principio un símbolo va a terminar siendo un ídolo. Pero nadie se animaba porque le tenían miedo al pueblo. Decían: ¿cómo quitarle al pueblo sus lugares altos, sus lugares de idolatría, su confianza vana? ¿Cómo enseñarle al pueblo que hay un solo Dios? Sin embargo, este varón llamado Ezequías determinadamente dijo: vamos a destruir la serpiente de bronce. Y le llamó Neustán a aquella serpiente, cosa de bronce, cosa que no sirve para nada, y la destruyó. Erradicó los lugares altos de todo el pueblo, de toda la tierra, donde la gente iba a hacer como sus rituales de idolatría. La tierra quedó totalmente limpia de los idólatras. El pueblo empezó a invocar el nombre de Dios otra vez. El pueblo empezó a andar en fortaleza y en fuerza. Ezequías se transformó de un día para otro en un rey que se había animado a tomar decisiones que nunca antes. Otro rey, dice la Escritura, y no hubo ninguno otro antes de él que se haya convertido de todo corazón como Ezequías, dice la Escritura. Se convirtió de todo corazón. La gente al principio no lo comprendió, mas luego lo siguió y luego lo respaldó y lo respetó. Los días de aquellos años del reino eran tranquilos, hasta que aquel varón vino y le dio la noticia al rey. Le dijo: rey, ha venido una gran amenaza al reino. El rey se sorprendió y le dijo: ¿cómo una amenaza? Sí, ha venido el rey de Asiria, de tierras lejanas, y ha juntado un gran ejército para destruirte. El rey Sennacherib ha invadido nuestra tierra. Entonces Ezequías, desesperado, dice: yo no quiero que el pueblo pierda, nadie pierda la vida. Toma oro, toma plata, y se le dice: lo que tenemos te lo damos, pero no queremos la guerra ni la muerte. No conforme con esto, el rey Sennacherib manda a más ejércitos y los manda cerca, incluso sitiando la ciudad de Jerusalén. Este era un rey de Judá, de la parte del reino del sur, aquella nación que se había dividido en un reino para un lado y todas las demás reinos al norte. Este varón comienza a sitiar la ciudad y el rey Ezequías dice: pero ya le hemos dado todo lo que quiso. Sin embargo, le mandan mensajeros diciendo: queremos tomar a tus hijos por esclavos y a tus hijas por esclavas, y todo lo que hay en tu tierra, todo es nuestro. Entonces Ezequías dice: yo el oro le puedo dar, pero no le puedo dar la gente para esclavos. Todo había andado bien en su reino hasta ese entonces. Aquellos días eran días del profeta muy conocido, aquel profeta llamado Isaías, hijo de Amós. Entonces el rey Ezequías manda mensajeros al profeta y le dice: consulten a Dios, consulten, porque no podemos hacer nada. El rey Ezequías consulta a Isaías. Isaías dice: vamos a consultar a Dios, porque el mensajero, cuando entra a ver a Isaías, le dice: la mujer va a dar a luz a los hijos. Los hijos están a punto de nacer, dice el varón enviado por el profeta, le dice a Isaías. Los hijos están a punto de nacer y la que va a dar a luz no tiene fuerzas. Isaías lo mira y le dice: ¿qué quieres decir? Y a él le cuenta: es que el rey Sennacherib ha traído todo ese ejército para destruirnos a todos. Isaías le dice: el Señor te dice que no tengas miedo, que Él está contigo. Entonces se queda tranquilo Ezequías, mas vuelve
se para frente al muro, Rabsacés, y comienza a hablarles en lengua que todos pudiesen entender y le dice: miente Ezequías cuando dice que su Dios lo va a librar. Es una mentira, su Dios no libra a nadie. ¿A dónde están los dioses de los pueblos que mis padres han destruido antes? Que mis padres han arrasado con toda la región. Todos ellos tenían dioses, todos ellos tenían ídolos, todos ellos tenían templos, mas ninguno de ellos pudo impedir que los conquistemos y los destruyamos. La gente estaba en el muro y lo miraba, el gran ejército. Un hombre que se levantaba impetuosamente contra un puñado de hijos de Dios. Entonces le mandan cartas y él dice: ahí tienen las cartas y las condiciones de que te rindas y seas nuestro esclavo. Vuelve a tomar Ezequías las cartas y se va al templo de Dios y echa las cartas en la presencia de Dios. Y le dice: Señor, esta es la realidad de mi situación. Los hijos están a punto de nacer, y la que va a dar a luz no tiene más fuerzas. Y aquí vamos a morir todos. Morirán los hijos, morirá la madre. Y comienza a llorar Ezequías en la presencia de Dios y le dice: estas son las amenazas que me han dado. Esto es lo que me dicen mis adversarios. Esto es lo que me dice mi enemigo. Yo no sé cuál sea tu enemigo hoy. Tal vez es un estudio que te ha dado el doctor. No porque el doctor sea tu enemigo, sino porque la enfermedad es tu enemigo. Y miras tu estudio y tu estudio te dice que tienes cáncer y tú dices: me voy a morir. Tal vez aquella carta de juicio que has recibido y tú dices: ¿cómo me voy a defender si no tengo dinero para pagar siquiera un abogado? Aquella carta tal vez de desalojo que te dice que tienes que ir de tu casa. Tú dices: ¿a dónde voy a ir si no tengo siquiera trabajo? Esos son los adversarios tal vez que hoy estás enfrentando en tu vida. Las cartas de Ezequías que él recibió, las puso en la presencia de Dios y dijo: Señor, míralas. Nadie en este pueblo tiene más fuerzas. Sabemos que es tiempo de dar a luz, pero los hijos no pueden nacer por sí mismos y la mujer ya no tiene más fuerza. Y aquí es el fin de todos. Consultaron nuevamente a Isaías, al profeta Isaías, hijo de Amós. El profeta habló con Dios, oró a Dios. Vino palabra de Dios a Isaías. Y fue Isaías y mandó a llamar al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Este hombre que blasfema, ¿contra quién se ha airado? ¿Contra quién se ha levantado? Contra ti, contra el pueblo, contra una nación, contra una lengua. No, dice Dios, se ha levantado contra mí, dice el Señor. Por lo cual, dice Dios, no llegará siquiera a esta ciudad, ni siquiera caerá una flecha de él adentro de la ciudad. Porque no se ha airado contra hombre alguno. La Biblia dice que el que a vosotros recibe, dice el Señor, a mí me recibe y recibe al que me envió. Y el que a vosotros rechaza, dice Dios, a mí me rechaza, dijo el Señor, y rechaza al que me envió. El que se levanta contra ti, no se levanta contra tu persona, se levanta contra lo que tú representas. Un hijo de Dios, un varón que ha nacido de nuevo, que no se detuvo al punto de nacer, sino que hizo todo el esfuerzo dejando las drogas, los vicios, el alcohol, el pecado, el mundo, la maldición, la mentira. Hizo el esfuerzo y terminó de nacer. El profeta Isaías le dijo a Ezequías: pues no se ha levantado contra ti, se ha levantado contra mí, dice el Señor. Por lo cual, dice Dios, no caerá saeta dentro de esta ciudad. Pondré mi garfio, mi gancho en su nariz, y pondré mi freno en su boca, como un animal salvaje, y lo domaré, y por el mismo camino que vino, por ese mismo camino volverá. Y él sabrá que hay Dios en Israel. Ezequías se quedó tranquilo. Y siempre cuando venía palabra de Dios, los profetas se veían como obligados a dar una señal. Porque hay gente que dice: Dios te dice, sos bueno, Dios te ama y cuídate mucho. Y uno dice: ¿pero me habló Dios o fue un deseo de la persona? Entonces los profetas daban señal. Así como pidió señal Gedeón. Gedeón dijo: Señor, si tú me has hablado, yo voy a poner un vellón de lana, y si tú me has hablado, quiero que aparezca mañana el vellón mojado y toda la tierra seca. Y al otro día a la mañana se levantó, vio el vellón de lana y estaba mojado, toda la tierra seca.
Él dijo, pero puede haber sido alguna casualidad que la humedad y que la humedad de afuera se secó, pero la humedad del vellón todavía no se secó. Entonces al otro día dijo, no, Señor, dame otra señal más, para que me anime, para que crea, para que no tenga más temores, para que no tenga duda, para que sepa que tú estás conmigo. Ahora, Señor, quiero que todo el campo esté mojado y el vellón seco. Y lo puso afuera y se fue a dormir. Dijo, Señor, háblame. Y el otro día todo el campo permanecía mojado. Y misteriosamente y milagrosamente el vellón estaba seco. Gedeón entendió que no era palabra de un deseo de un hombre, que era palabra de Dios, como esta palabra que sale hoy a tus oídos. Esta es palabra de Dios, no es palabra de un deseo de un hombre. Esta palabra es la que te quiere hacer nacer a una vida nueva y un tiempo nuevo. El profeta, cuando Ezequías escuchó esta palabra, y tal vez ya estaba a punto de irse, el profeta Isaías, hijo de Amós, le dijo, un momento, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el próximo año comeréis también lo que nace de suyo, y el tercer año plantaréis y segaréis, y recogeréis los frutos de las viñas. Lo que significaba era diciendo, ¿sabes qué más hará Dios? Que este año la bendición vendrá abundante y sola. No tendrás que trabajarla ni sembrarla, gratis. La tierra misma te producirá frutos. Algunos dicen, yo tuve que poner una planta de frutal en mi casa, o en una quinta tuve que poner muchas plantas. Por un momento esas plantas aparecieron de la nada en el campo, gratis. Nadie las tuvo que plantar, nadie las tuvo que cuidar. Su propia robustez hizo que la planta diese frutos excelentes. Cuando otro vio, sí tomó parte de esas semillas y plantó en su campo. Pero la tierra tiene frutos de por sí mismo, tiene fuerza de por sí misma. Las plantas de por sí mismas han aparecido en la naturaleza. De suyo, en el primer año vendrá bendición que ni siquiera te imaginas. Sin que la trabajes, sin que la busques, la bendición te buscará a ti. No conforme con esto, el primer año, el segundo año, también le dijo Dios. Y ahí clavarás puertas y estarás confiado. El tercer año será el momento de empezar a trabajar y labrar la tierra. Y sabrás que yo te he dado un empujón para que crezcas, para que andes, para que confíes, para que madures. A veces cuando yo veía entrar una persona nueva a la iglesia, por poco venía consumiendo drogas. Varones que andaban en el alcohol, en la relación. Pasaban al frente, Dios los tocaba, hablaban en lengua, se caían al piso, decían, vi una visión, vi un ángel. Yo los miraba como diciendo, pero ¿y a mí Dios no me tocó? Esos necesitaban un empujón. Bendiciones que ni siquiera se imaginaban venían maravillosamente sobre sus vidas para ayudarlos a nacer, a crecer, para que confíen, para que crean. Cuando Ezequías escuchó esta palabra, su corazón suspiró, su alma descansó. Dijo, sí, esto es lo que ha dicho Dios. Dios le dijo, es que no se han levantado contra ti, se han levantado contra mí. Me han querido comparar a la altura de los otros dioses, de los ídolos, de las estatuas. Y ya va a ver quién soy yo, le dijo Dios. Ni siquiera tú irás a pelear contra él. Así que entre que Ezequías se fue contento, suspirando, sacándose un peso de su corazón, diciendo, mi problema está en las manos de Dios, Él me defenderá. Dice que esa noche los sirios estaban acampando a los alrededores de Jerusalén. Aquella noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 sirios. Al otro día de la mañana se levantó el rey y vio que era toda una pradera de campos muertos, de campo de muertos. Lo que era un ejército de blasfemos, de enemigos de Dios, se transformó en un cementerio. Dice que al ver este panorama el rey huyó, y cuando él huyó volvió a su tierra, y cuando entró dijo, he hecho algo mal, y comenzó a adorar a su Dios. Entre que él estaba adorando a su Dios, entraron sus propios hijos y lo traspasaron a filo de espada y huyeron, y ahí murió. Ese fue el final. Ezequías dijo, los hijos están a punto de nacer, pero la mujer ya no tiene fuerzas. La que va a dar a luz se ha quedado sin fuerzas. Pero dice el Señor que aquel que concibió también ayudará a que nazcas.
No te trajo Dios para dar un paso y para que luego abandones el camino de Dios. Te has enfrentado con una gran dificultad y estás titubeando sin saber si tienes que seguir avanzando, si tienes que ir para adelante o no. Cierto varón, su esposa le decía, vamos a la iglesia. Él le comenzó a escuchar las predicaciones. Había sido tocado por Dios. Comenzó a sentir paz en su corazón, pero sin embargo no quería dar el paso. Su esposa le dijo, vamos a la iglesia. Él no quería ir a la iglesia. Ya tenía todo el tiempo de gestación, pero a punto de nacer, actuaba como Efraín. Dice la Escritura, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al mismo punto de nacer. Al mismo punto de nacer se detenía. Esto provocaba grandes conflictos en la casa. Su esposa ya no lo aguantaba más. La bendición que había recibido en los tiempos anteriores comenzó a perderla, porque ya era el tiempo de otra bendición. Ya era otro tiempo. Llega un momento que al niño le sigue dando leche y ya no quiere más leche, y te ve que estás comiendo un asado y el niño comienza a manotear. Y cuando mis hijos empezaron a comer carne, y ni te cuento el hijo de mi hermana, había un asado, un cabrito a la parrilla, y ella le daba manzanita picada y todo. Claro, el otro se le iban los ojos por agarrar carne. Cuando agarró un pedazo de garrón de cabrito, hasta estos días, ¿sabes? No sabes cómo come. Con hueso y todo lo que le pongas come. Porque era otra etapa, era otro tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, ustedes todavía siguen tomando leche espiritual cuando ya deberían comer alimento sólido, carne. Algo más profundo en Dios. Y todavía están con los primeros rudimentos de la palabra, cuando ya deberían ser varones que guían a otros, mujeres que marcan el camino a las generaciones que vienen. Todavía están, ay, pero no sé si Dios está conmigo o no. Dios dice, son tiempos de un nacimiento nuevo, de una etapa nueva. Efraín era hijo de Dios, pero Dios le decía, viene una etapa nueva y tienes que nacer de esa etapa nueva. Tienes que estar preparado para esa etapa nueva. Este varón no quería, se rebelaba. Esto le acarreó muchos males, hasta que en un momento todo lo que había ganado a través de la palabra de Dios lo perdió. Perdió la paz, perdió la confianza, conflictos en la pareja, y en un momento determinado dijo, bueno, voy a ir a la iglesia. Su esposa me decía, y me sorprendió el día que me dijo que iba a ir a la iglesia. Se estaba deteniendo al mismo punto de nacer como Efraín, un hijo no sabio. Ya hacía tiempo que tendría que haber estado levantando las manos al Rey de los cielos, porque quien te llama no es el que te habla, quien te llama es Dios. Quien está tocando tu corazón es el Señor. Este varón entró a la presencia de Dios. Cuando entró a la presencia de Dios, nació un tiempo distinto. Comenzó a levantar sus manos, lloraba, me abrazaba, decía, pastor, qué bendición tan grande, no puedo creer lo que estoy viviendo. Mi vida ha cambiado, claro que cambiará, y cambiará aún mucho más. ¡Aleluya! Claro que sí. Digno Dios. Dice la Escritura que Dios tenía preparadas bendiciones para Efraín, porque luego, cuando Efraín pensaba que estaba todo perdido, Dios le dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Dice el Señor, no importa cuán bajo hayas caído, Efraín, no importa cuántas cosas malas hayas hecho, donde quiera que estés, aun si estás en las mismas manos de la muerte, te arrebataré de las garras de la muerte. Aún si sientes que el infierno va a ser tu habitación para siempre, de ahí te voy a arrancar, dice Dios, porque tengo planes contigo. Y no los puedes ver, porque cuando van a venir los planes nuevos, tomas la decisión equivocada. Tienes que entrar a una vida nueva, entrar a una bendición nueva. Has dado tantos pasos, y ahora ¿cuál te falta? ¿Cuál es el otro paso que te falta? Tantos pasos has dado, has dejado vicios, has cambiado tu vida. Y algunos dicen, es que me falta ir a la iglesia, eso me falta. ¿Cómo podrás ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, si no puedes dar la cara por tu Dios? ¿Cuánto vale tu Dios para ti? Lo que tus amigos piensen, el que dirán, entonces tu Dios no vale nada. Te cuesta dar la cara ante tus amigos, entonces es poco lo que vale tu Dios. La Escritura dice que aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, el de los ángeles que están en el cielo. Mas aquel que me niegue
delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Es el momento de decir: Señor, ya me he detenido tanto tiempo aquí en esta etapa. Cierto joven fue tocado por Dios hace algunos meses. Recibió un milagro, escuchando un mensaje, fue tocado por Dios, recibió un milagro. Sintió el Espíritu Santo, tuvo una experiencia tremenda, al punto tal que él vino corriendo tras él. Su madre también comenzó a echar de la palabra de Dios. Sus amigos no lo podían creer. Un cambio maravilloso. Entre que él iba avanzando, comenzó a asistir a la iglesia, a buscar a Dios, a predicar. En un momento me dice: pastor, me tengo que ir a otra ciudad. Yo le digo: no es el momento. Hay bendiciones que vienen para ti. Tienes que seguir avanzando. Él dice: no, lo que pasa es que me tengo que ir. Yo le digo: no es el momento. Yo sé que tal vez no es el momento, dice, pero tengo que hacerlo. Bueno, ahí tienes mi consejo, le digo yo. Es tu vida, es tu decisión. Dios quería hacer de él mucho más. Había una puerta grande sobre la cual él solamente tenía que dar un paso más. Nada más un paso. ¿Qué es lo que te falta dar en tu vida de fe? Que has escuchado mensajes durante tantos años. Solo un paso. Si ese paso lo hubiese dado desde aquel día que escuchaste la primera predicación, tal vez hace 10 años, quizás hoy estarías pastoreando al lado mío. Pero además de ese paso importante, alguno dice: pero si la tomo la decisión hoy o mañana, es lo mismo. No es lo mismo. Tienes que completar el plan de Dios. Yo he conocido personas que han estudiado carreras durante años y hasta el día de hoy le faltan 2 o 3 materias para tener su título. Y dicen: solo me faltan 2 materias. ¿Y por qué no lo rendís? Y porque ya no tengo fuerzas, conseguí trabajo, me casé, quise rendirlo una vez y no pude. Y hasta que no rindan esas materias no le dan el título. Han hecho todo. Le faltó el último paso y no lo pudieron dar. Son como los jugadores de fútbol. Hace un tiempo me reía. Miraba un video de un jugador que salió prácticamente de su área grande, del medio campo para atrás, y se llevó la pelota y pasó a uno y pasó a otro y seguía, y todos decían: es un fenómeno. Los mismos que iban relatando decían: y pasó a uno y pasaba a otro y pasó a otro, cruzó el medio campo, siguió avanzando, llegando al área grande, cruzó el área grande, le salió los últimos defensores que había, lo pasó, el arquero desesperado le salió, se jugó para tirarse para un lugar, lo pasó, llegó frente del arco. ¿Qué pudo hacer? ¡Pum! La tiró para afuera. Por eso fue tan popular el video, porque nadie podía creer que después de haber hecho tanta hazaña de pasarse a todos como un jugador magnífico, estando frente del arco que mide 7 metros, la tiró para afuera. Aquí no basta con hacer todo. Tienes que dar los pasos que el Señor quiere que des. Y la etapa de Efraín era para entrar a otro tiempo. Dios dijo: Efraín, te has golpeado, has sufrido, has llorado, me has conocido, te has apartado, te has arrepentido. ¿Y ahora qué pasa? Hace tiempo que deberías nacer, pero no naces, te detienes al mismo momento de nacer, te vuelve paz. Este joven se fue finalmente. Dijo: pero yo donde vaya, sé que hay una iglesia del ministerio y me voy a congregar. Yo le digo: bueno, fíjate, ¿qué voy a decir? No soy dueño de su vida. Yo le di un consejo, como te puedo dar la palabra a ti en esta noche. Antes consumía drogas, andaba en la noche con armas, robaba. Apenas tenía, creo que 18 años, 17 años. Se fue. Hace 4 o 5 días recibo un mensaje de un pastor y me dice: pastor, tal persona, este joven, está preso. Mató a un hombre de 2 balazos. Y está preso. ¿Ese era el plan de Dios para él? El plan de Dios era otro. Estaba a punto de nacer una nueva etapa. Tenía tantas experiencias con Dios y tanto ánimo, que los hermanos lo miraban y decían: salía a predicar, iba, venía, le contaba todo lo que a él había pasado, cómo había dejado las drogas, cómo había dejado de robar, cómo había dejado todo. Un joven perdido, ahora estaba lleno de Dios.
Dios le mostró que debía seguir dando otros pasos y él tomó el camino equivocado. En el tiempo de nacer, no quiso nacer. ¿Sabe Dios cuántos años tendrá que pasar en la cárcel? 10, 15 años por un crimen. Quizás estaba bajo el efecto de las drogas. Cuando alguien está drogado no sabe lo que hace. 15 años más. Después de los 15 años volverá a escuchar palabra de Dios. O aún tal vez este mensaje llegue ahí a la misma cárcel y él diga: esa es mi vida. Y Dios le vuelve a hablar otra vez. Dice la escritura: Efraín es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer, al punto mismo de una bendición maravillosa. Efraín se detiene y toma la decisión más cómoda, la decisión de su corazón, no la decisión cuál es la voluntad de Dios. Hoy es tiempo de bendición. Hoy es tiempo de que ya hagas el otro paso que te falta. Pastor, solo me falta poco, pero me cuesta este último paso. Puedes haber hecho todo, 9 meses de gestación. Te duermes. Y algunos dirán: bueno, pastor, que me saquen por cesárea. Lamentablemente en los caminos de Dios no hay cesárea. No hay cesárea. Lamentablemente es así. Tienes que nacer como todos. La mujer va a hacer fuerza para que nazcas, pero el hijo no tiene que dormirse como el hijo de la hermana se durmió. Dice que los médicos trataban de despertarlo. Yo nunca no había escuchado algo semejante. Era un tiempo de una bendición y él estaba en otra cosa. ¿Sabes cuánto hace que Dios ha planeado bendiciones para ti? Llegas al punto mismo de nacer y te detienes y miras y dices: no sé, me parece que no, será para mí. ¿Y cuántas bendiciones han de venir en tu vida? Cierto varón, cuando su esposa le decía: vamos a la iglesia, no, que no voy a ir a la iglesia, no es para mí. Pero si llegó la palabra de Dios a tus oídos, por algo llegó. No, no es para mí la iglesia. La esposa venía con fe, con esperanza, iba a la casa, el marido cuando volvía parece que como si la esposa hubiese vuelto de un baile. Le hacía unos escándalos como si hubiese andado en una fiesta y había venido simplemente de la iglesia. Finalmente un día la esposa no soportó más, no pudo con la carga, bajó los brazos. El marido en un momento se puso contento, dijo: ahí está, no va más a la iglesia, ya no me molesta más con ese Dios y con la fe y con la radio y todo lo demás. Hasta que después la esposa se fue con otro, abandonó los hijos. El marido, cuando vio esta situación, dijo: Dios, te necesito. Comenzó a buscar los caminos de Dios, comenzó a venir a la iglesia, empezó a invocar, pasaba y lloraba a las hijas: Señor, arregla nuestro matrimonio. Ahora yo te hago una pregunta: ¿era ese el momento de buscar a Dios? ¿O había sido antes? Y cuando él tuvo que nacer, actuó como un necio. No, no es para mí las cosas de Dios. Bueno, el fin de la historia es una historia triste. Finalmente las hijas se quedaron con su padre se quedó dando vueltas por la vida, peleando un día con la esposa, peleando con el novio, su esposa después tuvo otro novio, peleándose con otro novio, dando vueltas por todos lados, denuncias con la policía. Una historia terrible. Era el tiempo de una bendición para la familia. ¿Sabes el cambio que podría haber ocurrido si este marido solamente hacía un paso de decir: voy a ir aunque sea para ver, para escuchar, para acompañarte? La historia hubiese sido otra. Esta mujer tiene hijos de otro hombre, hijos del tercero, con rencores en los hijos, peleas, pleitos, falta de paz. ¿Qué es lo que estás esperando en estos días? Dice el Señor: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, dice el Señor. Y no me arrepentiré, dice Dios. Donde quiera que estés, no importa cuánto tiempo te haya hablado Dios y le hayas dado la espalda, Dios dice: donde quiera que estés, yo te voy a rescatar y te voy a redimir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te llamó hace 10 años, te volverá a llamar hoy. Si Él tuvo planes contigo hace 15 años, sus planes permanecen firmes aún hasta el día de hoy. Pero ¿de quién es la culpa que todo me vaya mal? Dice la Escritura: es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al mismo punto de nacer. Se detiene,
Vienen tiempos de bendición y se para y quiere avanzar y tiene miedo y tiene dudas y tiene inseguridades. Satanás le dice: no avances más, no hay nada más para ti. Todos tuvimos que tomar una decisión en la vida. Cuando vas a entrar de una etapa a otra, es crítico, es muy difícil. Yo cuando tuve que saltar de la etapa de ir solamente a la iglesia y comprometerme con Dios, me costó, porque veía a todos los demás que nadie se comprometía, que nadie predicaba, que nadie iba a la iglesia, que nadie hacía nada. Yo digo, bueno, que lo haga el pastor, para eso es pastor. Pero leía la palabra y la palabra me decía que Dios también me llama a mí, que yo soy su hijo, que soy parte del cuerpo de Cristo. Y ahí, aun cuando miraba que los que estaban a mi alrededor no hacían nada por Dios, yo decía, bueno, yo voy a salir a predicar porque la palabra me demanda que predique. Yo voy a tratar de poner manos a la obra en lo que pueda, porque Dios me dice que tengo que ser útil para su obra. Fue una etapa muy difícil para mí. Estando ahí solos pintando los bancos de la iglesia con una viejita. La viejita me miraba. Hola Hernández, decía hola, y estábamos los dos. Un calor terrible. Nosotros, ¿sabe? Andaban los otros jóvenes. Se andaban juntando en las casas, haciéndose los novios. Yo tenía que tomar una etapa, una decisión. La etapa en la que debía entrar era una etapa distinta para mí. Distinta, totalmente distinta. Luego de caminar como creste, activo en la obra de Dios, Dios me llamó a comprometerme aún más. Y fue difícil también para mí tener que dejar proyectos de lado para poder visitar a alguien, para poder ir una madrugada a la casa de alguien que estaba tal vez poseído por demonios. A la mañana, a la noche, sábado, domingo, a cualquier hora. Fue otro paso difícil. Y como siervo de Dios, cuando voy a entrar a etapas nuevas, sé que hay que tomar decisiones rápido. Porque el tiempo que me demore en tomar la decisión, el perjuicio es para mí, no es para otro. El perjudicado soy yo. De que tal vez Dios hace años que espera que ya seas un siervo con una bendición muy grande, pero no has querido dar el paso. Te has detenido al mismo punto de nacer. Has hecho todo. Teniendo el arco en el medio, lo has tirado para afuera. Dios dice, no puede ser. Ha hecho todo, ha sufrido todo. Ha permanecido en la iglesia tantos años. Vino una bendición y ahora por su carácter, por sus nervios, por su ansia, por lo que fuere, no puede entrar a la otra etapa. Una etapa nueva. Efraín no se merecía nada. Dios le dijo a Efraín, me pediste rey, te di rey. Me pedías algo, te lo di. Luego te quité el rey porque no te lo merecías. Todas las cosas te fueron mal. Así todo preparé un tiempo nuevo para ti. Y cuando llegó el tiempo de bendición, no quisiste entrar en él. Sin embargo, dice Dios, mi promesa es firme. Y aun si la muerte te tuviese hoy en su propia mano agarrado, y si estuvieses agarrado por las drogas, jóvenes que han sido llamados con un llamamiento tremendo, que hoy están consumiendo drogas y escuchando este mensaje, Dios dice, yo te sacaré de las garras de la misma muerte. Al mismo Seol será la muerte y su propia destrucción. Muerte, le dice Dios, yo seré tu muerte. A la droga, a la enfermedad, lo que sea que te haya atrapado, dice el Señor, yo mismo de ahí te sacaré. Y te voy a poner en el lugar en donde tú tienes que estar otra vez. Otra vez te pondré en el mismo lugar donde estuviste hace 15 años atrás, para ver si esta vez tomas la decisión y de una vez por todas naces a un tiempo nuevo. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. A un tiempo distinto, a un tiempo de fe. El Señor dice, muerte, yo seré tu muerte. No importa cuántos años hayas dilatado o te hayas dejado estar para tomar decisiones firmes. Gente a quienes Dios las llamó cuando eran niños. Y ellos mismos dicen, yo cuando era niño escuché la palabra de Dios, pero luego me olvidé, le di la espalda al Señor. ¿Cuánto vas a demorarte en tomar tu decisión hoy? Tu llamamiento. Dar ese paso, nacer a una bendición nueva. Claro que cuesta. Si fuese fácil, cualquiera lo haría. Si fuese fácil, todos seríamos Abraham, todos seríamos Moisés, todos seríamos Elías Tibita, todos seríamos el apóstol Pablo. No es fácil. No es fácil porque a veces es lo más cómodo. Imagínate, el hijo de esta hermana tenía que salir en medio del sufrimiento de la madre. Y dijo, acá estoy cómodo en la panza, en el vientre. Acá estoy bien. Pero del otro lado estarás mejor.
Del otro lado verás la gloria de Dios. Habrá adversidades, habrá luchas, habrá dificultades, pero la voluntad de Dios es que ya tiempo hace tendrías que haber dado un paso más de fe, un paso más hacia la presencia de Dios, una decisión que debas tomar. Hombres y mujeres que se han animado a dar pasos firmes han sido los que han visto la gloria de Dios. Sin embargo, hombres que han titubeado han sido los que han quedado quebrantados en la prueba, en la adversidad, y que miran cómo otros caminan y dicen: ¿será que yo podría caminar? ¿Será que hubiese podido hacerlo? Claro que sí, si el que te llama es el mismo que te dice: tengo el poder para rescatarte de la mismísima muerte. Si alguien quiere hacer acto en esta noche, recibirle como su único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración de fe después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.